Cuando una vecina descubrió a Oksana Malaya, de 8 años, en el bosque frente a su casa en Ucrania, se encontró con algo verdaderamente impactante. Era una niña pequeña conviviendo con perros salvajes. Andaba a 4 patas y emitía ladridos como parte integral de la manada. No era una actuación, había sido criada por estos caninos desde los 3 años. Ella se ganó el título de la niña perro. Este es un caso trágico de abandono infantil que abrió una ventana intrigante a la interconexión entre la naturaleza y la crianza en el desarrollo humano. Oksana nació en un pueblo pequeño de Nova Blahovichenka, esto es en la República Socialista Soviética de Ucrania. Los padres de esta niña vivían atrapados en las garras del alcoholismo, apenas dedicaban atención a su hija menor. Los vecinos de Malaya recuerdan que sus padres, Valentina y Alexander, siempre peleaban entre ellos y perturbaban la paz en el vecindario. Sus hijos siempre estaban hambrientos, sucios y desatendidos. Compartían una cama junto con varios gatos y perros. Con tan solo 3 años, Oksana ingresó a una granja abandonada para refugiarse del frío. Ante la amenaza de este clima tan extremo, Oksana tomó la única decisión que le ofrecía la esperanza de supervivencia. Se arrastró hacia un grupo de perros que habitaban dentro de este lugar y se refugió en el calor de ellos. Pronto otros perros callejeros se unieron, formando una manada donde Oksana, con el tiempo, adoptó la naturaleza salvaje que compartía con sus compañeros de 4 patas, y los perros la acogieron como una de los suyos. Como apenas era un bebé en su proceso de crecimiento y aprendizaje, abandonada por su familia, esta pequeña adoptó el comportamiento de sus compañeros caninos, arrastrándose a 4 patas, imitando ladridos en lugar de hablar, durmiendo en el suelo y manteniendo su higiene como un perro, como un animalito. Y con el tiempo se integró completamente a la manada, compartiendo sus costumbres y comunicándose de manera única. Oksana pasó 5 años de su vida en estas condiciones, aisladas de seres humanos, hasta que en el año del 91 alguien la encontró. Fue cuando la vecina reportó que había una pequeña que parecía vivir con una familia de perros. Fue a sus 7 años que sería descubierta por la policía y los servicios sociales. La conexión que tenía con su familia canina, de hecho, fue tan profunda que cuando las autoridades llegaron para rescatarla, la manada la defendió, percibiéndola como parte de ellos. Solo con el uso de comida pudieron separarla del lazo que la unía a sus compañeros caninos. A su vez, la pequeñita, devastada por la separación de la manada de perros con la que había formado este vínculo profundo, fue trasladada a un hogar de acogida en Barabol, especializado en niños con discapacidades mentales. Oksana Malaya enfrentó desafíos significativos al reintegrarse a la sociedad humana. A pesar de los esfuerzos de educadores en el hogar de niños, su comportamiento canino persistieron. Ocultaba, por ejemplo, objetos y reaccionaba con ladridos o mordidas cuando se los quitaban. Su capacidad para caminar erguida también se vio afectada, ya que se había acostumbrado a desplazarse a 4 patas. Las personas que trabajaban en el hogar infantil incluso la recuerdan no como un ser humano, sino más bien como un animal pequeñito que solía mostrar la lengua cuando bebía agua o que comía con su lengua en lugar de con las manos o con la boca. Así que ahí, sometida a años de terapia, logró abordar sus problemas de comportamiento y finalmente aprendió a hablar con fluidez, dejando atrás sus patrones de comportamientos canino. Aprendió cientos de palabras en poco tiempo y pronto comenzó a caminar erguida. Sin embargo, eso sí, su desarrollo nunca alcanzó el nivel típico para su edad. Incluso a los 30 años, su nivel de desarrollo se comparaba con el de una niña de 6 años. A pesar de haber nacido humana, su educación dejó en ella una huella profunda que no se pudo deshacer. Al ver esta situación, diferentes profesionales de la salud fueron a darle una visita a Oksana para estudiar su comportamiento y entender las consecuencias de situaciones como estas en los años tan importantes del desarrollo humano. Entre estos profesionales se encuentra Lynn Fry, quien es una psicóloga infantil británica que se especializa en niños salvajes. En 2006, Fry viajó a Ucrania con un equipo de filmación de Channel 4 para conocer a Oksana Malaya. Según esta profesional, la niña tenía dificultades para comunicarse y su lenguaje era plano, sin cadencia ni ritmo. Sin embargo, la niña tenía un sentido del humor y le gustaba ser el centro de atención y hacer reír a la gente. Fry también se sorprendió al descubrir que Oksana podía identificarse a sí misma en un espejo. Otros niños salvajes no pueden hacerlo.
Incluso mencionó que podría pasar como una persona con crianza normal en conversaciones cortas y superficiales. Como te platicaba, a los 23 años, Malaya seguía viviendo en un hogar para discapacitados mentales, donde desempeñaba labores en la granja de la clínica cuidando vacas. Sus médicos expresaron su escepticismo sobre la posibilidad de que se rehabilitara completamente en la sociedad convencional. Aunque ha aparecido en programas de televisión respondiendo preguntas sobre su peculiar crianza, lo hace con un tono monótono y frases cortas indicando su reluctancia para hablar. Oksana desea ser tratada como cualquier ser humano y detesta ser llamada niña perro. Sus aspiraciones incluyen la esperanza de que sus hermanos la visiten más a menudo y su anhelo principal de encontrar a su madre biológica. Pero, ya mucho más reciente, en el año 2016, Oksana volvió a encontrarse con su padre y su hermanastra. Este encuentro fue documentado y la niña, o bueno, ya no es una niña, ya es un adulto, o era un adulto, reconoció a su padre. Le dijo que cuando era niña a ella le gustaba jugar con él. Ella de igual manera reconoció a su hermana. De igual forma, en diversas entrevistas ha compartido detalles sobre su novio, su vida en el hogar estatal y su labor con animales en la granja. A pesar de los desafíos, Oksana continúa siendo una figura mediática que suscita interés y reflexión sobre la naturaleza y la crianza en el desarrollo humano. Lynn Fry, por otra parte, mencionó que, aunque haya tenido novios, no tiene la capacidad de entablar relaciones a largo plazo o entender ciertas reglas sociales. Después de todo, esta persona es vulnerable, que necesita protección y un espacio seguro. Al día de hoy ya tiene 39 años. Tiene una vida, podemos decir, normal. Sin embargo, no hay mucha información de su paradero. El caso de Oksana Malaya no es único. A lo largo de la historia se han registrado varios incidentes de niños salvajes en todo el mundo. Un niño salvaje, por cierto, son aquellos que han desafiado las convenciones al vivir al margen de la civilización durante su infancia. Este reino de experiencias extremas abarca desde individuos privados por completo del contacto humano hasta aquellos confinados en circunstancias extremas. A veces se han encontrado pequeños que han vivido solos en la naturaleza, creados por animales como lobos, osos, monos o hasta gacelas. De hecho, la literatura desde tiempos inmemorables ha tejido narrativas alrededor de este fenómeno, otorgándole el estatus de arquetipo comparable al niño que, tras un abandono, se enfrenta a un desafío heroico. Por ejemplo, en la España de los años 50 se desarrolló el caso de Marcos Rodríguez Pantoja, quien vivió en soledad desde los 7 hasta los 19 años en una apartada región de la Sierra Morena. Su única conexión social fue una manada de lobos. Esta extraordinaria historia fue llevada al cine por Gerardo Olivares en la película Entre Lobos, estrenada por allá del año 2010. Pero uno de los casos más destacados ocurrió en la década de 1920, en la selva india, donde se encontraron dos niñas de 3 y 8 años viviendo con una loba y su manada protectora. Rescatadas, fueron llevadas a un orfanato y bautizadas como Kamala y Amala. Descansaban juntas, abrazadas, expresaban sus emociones aullando. Preferían la compañía de perros para alimentarse adecuadamente, principalmente carne cruda. Desgarraban con mordiscos la ropa que se ponían, adaptaban hábitos nocturnos, poseían una visión, olfato bastante buenas, excepcionales, y enfrentaban serias dificultades para aprender a hablar y caminar erguidas. Pues digamos que eran como unas pequeñas lobitas. A pesar de los esfuerzos por reintegrarse a la sociedad humana, las dificultades persistieron. Sin embargo, investigaciones más recientes cuestionan la exactitud de la explicación inicial dada por el clérigo que difundió la historia de estas niñas. Sugirieron que podría tratarse de un fraude basado en casos reales de autismo. Otro caso es el de Marina Chapman, privada de la libertad a los 5 años en un remoto pueblo sudamericano y abandonada en la selva en el año del 54. Marina, de ahora 71 años porque todavía vive, relata que fue secuestrada de su jardín trasero en Colombia y arrojada a una selva tropical donde una familia de monos capuchinos la acogió. Durante 5 años durmió en un árbol hueco, se alimentaba de bayas, raíces y plátanos y adoptó el movimiento a 4 patas imitando a un compañero mamífero. Y de esta manera, durante décadas, los científicos e investigadores se han preguntado qué desempeña un papel más importante en nuestro desarrollo,
nuestros genes o el entorno en el que crecimos. El debate entre naturaleza y crianza, que examina la influencia de los genes frente al entorno en el desarrollo humano, encuentra un caso único de estudio en Oksana Malaya. A pesar de haber vivido entre perros durante su periodo de formación, Oksana demostró una sorprendente capacidad para adquirir una comprensión sólida del lenguaje humano. Aunque su forma de hablar es peculiar, su habilidad lingüística es una excepción a la experiencia común de niños salvajes que a menudo pierden la capacidad de utilizar el lenguaje. Este ejemplo revela la flexibilidad del desarrollo humano y la habilidad de adaptarse en situaciones extraordinarias. Finalmente, el relato conmovedor de Oksana Malaya, la inolvidable niña criada por perros, crea una reflexión sobre la compleja danza entre la naturaleza y la crianza en la formación del ser humano. A través de su desgarrador pasado, donde su crianza fue entre perros salvajes, Oksana se erige como un asombroso ejemplo de la notable capacidad humana para asimilar el lenguaje y adaptarse a las complejidades de la sociedad. Su travesía, tejida con desafíos insondables, se convierte en un fascinante tapiz que despierta cuestionamientos fundamentales sobre la maleabilidad del desarrollo humano. Oksana Malaya es conocida por haber sido una niña ucraniana que, debido al abandono de sus padres, vivió con un grupo de perros durante varios años. La historia de Malaya destaca la inmensa influencia del entorno en el desarrollo humano, ya que su vida entre perros revela la importancia de la crianza en la adquisición de habilidades fundamentales como el lenguaje. Malaya fue rescatada en el año del 91 cuando estaba viviendo sola con perros. Ella fue llevada a un orfanato y posteriormente recibió tratamiento y educación especializada. A pesar de los desafíos, logró aprender a comunicarse nuevamente. Si te gustó este video, no olvides seguirme en mis 2 páginas de Facebook, que me encuentras como Pepe Misterio Documentales y como Pepe Misterio.